vamos a hablar de un tema súper importante, los procesos eólicos. Pero antes de hablar de todo lo que los mismos producen, necesitamos saber qué son. ¿Qué son los procesos eólicos? Los procesos eólicos se refieren a la actividad del viento, especialmente en la capacidad del viento para darle forma al suelo terrestre. Los vientos pueden erosionar, eso es el desgaste de las rocas o la remoción del suelo debido al viento. Transportar, el cual se encarga de mover partículas rocosas de diferentes tamaños. Y la acumulación de materia o sedimentación debe entenderse como una reagrupación de los materiales en función a su tamaño. ¿Cuáles son los agentes eólicos? Los principales agentes eólicos son los vientos, los cuales son corrientes de aire y los lugares áridos en donde los suelos, al no tener raíces que unan el suelo, formando una masa sólida, es menos susceptible a ser más inestable a las corrientes de aire, siendo más fácil de erosionar. ¿Qué es la erosión? La erosión es el desgaste o abrasión, transporte y sedimentación que sufren las rocas o partes de la superficie terrestre debido a la acción del viento, agua o el hielo. Este proceso se considera como externo y en nuestro caso vamos a hablar de la erosión eólica. ¿Cómo se produce la erosión eólica? La erosión eólica se produce cuando el viento desplaza material de la superficie, generando que la misma se desgaste, o cuando el viento, al levantar las partículas del suelo, se desplaza chocando con un material rocoso, desgastando su base. Los tipos de erosión eólica. Existen 4 tipos de erosión eólica. En primer lugar tenemos la abrasión. Esta viene a ser la forma más destructiva del viento, cerca de la superficie terrestre. Cuando el viento traslada las cargas de arena o fragmentos de materiales, como lo son las rocas, estas van desgastando y destruyendo las superficies duras con las cuales chocan, ejerciendo una acción de limado sobre dicha superficie, dejando como resultado los ventifactos y los fungiformes. En segundo lugar, tenemos la deflación. Es cuando el viento, al trasladar el material rocoso cerca de la superficie terrestre, hace que el mismo se desgaste, quedando casi que pulido. En tercer lugar, tenemos los ventifactos, que consisten en que cuando el viento traslada las partículas de arena, estas chocan con un material rocoso de gran tamaño, ocasionando un desgaste en las partes en donde hay menos densidad de material. Y por último, tenemos las yardas. Estas son geomorfologías que mayormente forman líneas rectas en rocas poco consolidadas. Estas poseen un eje largo en dirección del viento. Mayormente la parte que recibe en primer lugar el viento es más ancha y la del final un poco más fina. ¿Cuáles son los tipos de transporte eólico? Existen 4 tipos de transportes eólicos. En primer lugar tenemos la traslación. En este transporte se involucran las partículas de gran tamaño, las cuales, al no poder saltar ni suspenderse, son arrastradas por los fuertes vientos. La mayoría rondan entre los 500 milímetros. En segundo lugar tenemos la saltación. Estas son partículas un poco más pequeñas, permitiéndoles saltar al trasladarse, rondando entre los 70 o 500 milímetros. En tercer lugar tenemos la suspensión, la cual involucra partículas más pequeñas que las anteriores, permitiendo que éstas se suspendan en el aire. Estas están entre los 20 y 70 milímetros. Y por último tenemos la suspensión lejana, que son aquellas partículas menores a los 20 milímetros que se pueden suspender más tiempo en un flujo de aire. ¿Qué tipo de relieve produce el transporte eólico? Las dunas o médanos son acumulaciones de arena en los desiertos o el litoral, generalmente por el viento, por lo que las dunas poseen una capa suave y uniforme. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. Y luego tenemos los ripples, que son una estructura sedimentaria causada por el transporte, el cual se constituye de arena y limos. Estos son partículas muy finas. Estas van a tener un lado más de pendiente suave, el cual se lo conoce como barlovento, y un sotavento, que es el lado de pendiente más fuerte. ¿Qué es la sedimentación eólica? Se trata cuando los fragmentos de arena, roca o pequeñas partículas se trasladan a causa del viento y se acumulan sobre todo en regiones bajas donde el viento sopla fuerte y en dirección constante. ¿Qué clase de relieve produce la acumulación eólica? Estos relieves se producen en lugares conocidos como REI. En estos lugares hay mucha cantidad de arena con poca cantidad de piedras, siendo los lugares en donde se generan las dunas, ripples, etc.
Empezando con los relieves, tenemos las dunas transversales, las cuales tienen una pendiente de barlovento, o sea, la más suave, y la de sotavento, la más fuerte. Lo particular en este tipo de dunas es que se desarrollan perpendicularmente en la dirección del viento. Una duna muy común transversal es la Barjat. Esta se caracteriza por tener dos cuernos o brazos que van en dirección del viento. Después tenemos las dunas lineales o longitudinales. Estas poseen extensiones variadas de muchas longitudes. Estas se desarrollan cuando el viento va hacia una sola dirección. Luego están las dunas piramidales. Estas se desarrollan cuando el viento va en direcciones diferentes. Se caracteriza por presentar varios brazos radiales, siendo extremadamente grande en proporción al resto. Y por último, tenemos los loes, que son material geológico sedimentario eólico. Lo forman depósitos de limos originados por la depositación de partículas con tamaños que van desde los 10 a los 50 micrómetros y que son transportadas por las tormentas de polvo a lo largo de miles de años. ¿Cómo afecta la erosión eólica al medio ambiente? La erosión eólica causa consecuencias en el ambiente al dejar sin fertilidad física y química al suelo anteriormente fértil, haciendo que el mismo sufra una degradación irreversible. Por suerte, hoy en día existen maneras de evitar esta erosión, como barreras de árboles, las cuales son muy utilizadas en las plantaciones de manzanas. Estas barreras evitan que los vientos afecten en las plantaciones y también al colocar un árbol y dejar espacio al colocar el otro, no afecta a los canales de riego. Conclusión. En conclusión, aunque el viento no sea tan erosivo como el agua, este produce cambios irreversibles en la superficie terrestre. Pero en el momento en el que estas corrientes de viento transportan estas partículas rocosas y se sedimentan en distintos lugares, nos permiten tener unos hermosos relieves característicos de este proceso.